La extra, con la declaración de la guerra. Extra, nuestra sube para la guerra. Ahí está la extra con la declaración de guerra, últimos momentos. Ya está la extra con la declaración de la guerra. Una profesión que ha traspasado épocas, perdurando hasta el día de hoy. Los voceadores no son solo personajes muy importantes en la vida cotidiana de la sociedad, sino también precursores de esta amada profesión, el periodismo. No se tiene registro de cuándo se les comenzó a llamar voceadores, pero la Real Academia de la Lengua describe que su significado es que vocea o da muchas voces. Los voceadores han acompañado el desarrollo de la prensa mexicana. Por sus manos han pasado todas las publicaciones editadas en este país, desde la fundación del primer periódico oficial en México, la Gaceta de México, en 1722 hasta el día de hoy, tomando un papel menor del cual tenían anteriormente, pero sin dejar de lado la importancia que tenían todavía hasta la actualidad. Las revistas, los periódicos, así como todos los medios impresos, se distribuyen en la Ciudad de México a través de kioscos y puestos cerrados, como en las plazas, metros, tiendas departamentales, etc. Hay 5,000 puntos de venta. Sin embargo, la llegada de nuevas tecnologías como el internet y la transición del papel a los ceros y unos, dentro de la inmediatez comunicativa, han encarecido poco a poco el relación de esta profesión, su rol, los cuales han sido bautizados por el periodista Rafael Cardona como dueños de la mañana. Anteriormente, niños y jóvenes aprendían a vocear las noticias con el ejemplo de los grandes. No bastaba recitar el encabezado, los voceadores debían leerla y resumir en una frase un tanto hiperbólica lo más atractivo para lograr venderla. Hoy eso ya solo se resume en un recuerdo más de la memoria colectiva de una época en donde los dedos de los lectores llegaban a impregnarse de un olor de tinta fresca junto con mañanas inundadas al grito de ¡Extra! ¡Extra! En las calles o en los cruces de las avenidas más importantes de la ciudad. Un ejemplo de ello fueron la venta de más de 385,000 copias de los ejemplares que anunciaban la muerte de Pedro Infante en la década de los 50. ¿O qué decir del 85? Y los fotoreportajes que narraban uno de los momentos más devastadores para la Ciudad de México, convirtiendo este sector en uno de los gremios más antiguos, respetados e importantes de esta gran metrópoli urbana. En la actualidad, esta profesión está empezando a escasearse o únicamente presentarse en partes específicas de esta ciudad, dejando de lado esta noble tradición y diversificando sus ventas, tomando otros productos como los cigarros, dulces, libros, etc. Periódicos tomando las plataformas de información actuales como una extensión más que una herramienta, plataformas de información multimedia tomando terreno junto con la transición tecnológica que ha estado llevando a cabo en las últimas décadas en México. Han hecho desaparecer la importancia de esta profesión, convirtiéndola en un ente desconocido y obsoleto para algunos, mientras que otros los toman como un mobiliario de las calles. Tuvimos la oportunidad de realizar algunas entrevistas a personas dedicadas a este gran oficio. A continuación se las presentamos. Buenos días, mi nombre es Estefano Itamar Garay Velázquez, trabajo en la carrera de Comunicación y Periodismo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Olaya Elías. ¿Olaya Elías? Disculpe, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en esto? Desde los 16 años. ¿Cuántos años tiene actualmente? 36. Ok, ¿cuáles son los periódicos que vende usted en este puesto? Son varios títulos: Jornada, Milenio, Heraldo, Razón, Récord, Esto, Prensa, Pásala, Gráfico, Crónica, Diario de México, Economista, Financiero, Universal, Excelsior. ¿Cuál es el tipo de periódico que se le vende más de todos estos? En sí, La Nota Roja, Pásala, Prensa, Gráfico. ¿A qué hora se levanta normalmente para realizar todo este gran labor? A las 4:40. 4:40. Más o menos, ¿qué hace después de esa hora? Pues me arreglo para llegar acá, voy al expendio que me surtan el periódico y las colecciones que salen, y ya estoy abriendo el puesto entre las 6:30. Más o menos, ¿como a qué hora se va quitando? Me voy quitando como a las 3:30, ya cierro el puesto a eso de las 3:30 o 4. ¿Tiene familiares, conocidos que trabajen en esto igual? Familiares en sí no, hemos tenido distintas carreras,
prácticamente todos, pero conocidos pues muchos son voceadores igualmente. ¿Cómo ha ido cambiando su negocio desde que usted inició en esto hasta la fecha actual? Bueno, antes se vendía más, la pandemia afectó porque muchas de las personas empezaron a trabajar desde casa y prefirieron quedarse ahí, o algunos las despidieron. La venta de los periódicos vía internet o el consumirlo con una suscripción afectó de manera considerable su negocio, ¿no? ¿Qué historias nos podría comentar acerca de todos estos años que ha estado aquí? Pues hemos visto cómo, por ejemplo, ha vuelto a salir un periódico llamado El Independiente. Salió de circulación precisamente porque él tenía entre los directores generales a una persona, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero por lo mismo de que salió en un caso de corrupción y los videos que salieron en las noticias, dejó de existir el periódico. Actualmente volvió a salir hace poco, pero no tiene exactamente el mismo impacto o el mismo formato en sí. ¿Siempre se ha ubicado aquí para trabajar? No, antes estaba en Rosales y Edison, pero ya después pasé para acá. ¿Cuántos años lleva trabajando en este lugar? Unos 5 o 6 años posiblemente. ¿Ha visto algunos cambios alrededor de estas calles en ese tiempo? Sí, por ejemplo, antes aquí en la Plaza de la Información era un cierto punto de encuentro entre prostitutas, pero había unas cuantas, cuando mucho unas 5. Y ahora es un puesto de marihuanos en donde prácticamente casi todos los días hay unos 15 personas fumando todo el tiempo. ¿Ha sucedido alguna riña o encuentro con este grupo que menciona? No, en sí hay unos cuantos vagos que ya desde antes estaban aquí y han tenido unos cuantos, algunos altercados, pero nada más intercambian unos cuantos golpes y los detiene algún policía o entre ellos mismos se calman. Ok. Hablando de las épocas del año, ¿cuál es la época más difícil para vender periódico? Año Nuevo, después de días festivos en sí. Como prefieren gastarse para las vacaciones o los Reyes, Año Nuevo, las ofrendas, se quedan sin dinero, aun cuando salga alguna colección que les interese, no pueden comprarlo precisamente porque acaban de gastarse todo lo que tenían. ¿En algún momento cuando se ha dedicado a esto pensó por los momentos difíciles que ha pasado dedicarse a otra cosa? Pues sí, pero prefiero los beneficios que se me da esta vocación, dado que tengo yo mi propio horario, ya tengo varios clientes que ya me conocen. Sería difícil conseguir algo que yo pudiera elegir mi propio horario. Y en sí algunas personas son algo irritantes. ¿El gobierno la ha apoyado en este negocio? No, el único apoyo que se ha dado es la empresa de publicidad de Publi 13, si mal no recuerdo. Ellos pusieron esos puestos nuevos, incluso con electricidad y todo, para que la Unión de Voceadores deje que pongan publicidad. Ellos se encargan de cualquier efecto técnico, que se funda un foco o que haya que cambiar algo, ellos se dedican a arreglarlo. Nosotros nada más tenemos que seguir trabajando en un puesto nuevo. ¿Este puesto se lo otorgaron ellos? Sí. ¿Usted tiene hijos? No. Si usted llegara a tener hijos después, ¿le gustaría que continuaran con esta gran tradición del país que se ha ido dejando últimamente? Pues depende de lo que ellos quieran, porque en parte parte de la felicidad creo que sería dedicarse a lo que les guste. No me importaría si llego a tener hijos que quieran ser barrenderos o quieran ser doctores, mientras sea lo que ellos quieran. Hablando de la situación actual que tienen los voceadores en el país, ¿cómo piensa que se vaya a desarrollar dentro de las próximas décadas? Bueno, en este momento, por ejemplo, hemos tenido algunos problemas porque algunas de las colecciones que son bastante demandadas, como Street Fighter o Mazinger Z, están dando muy pocas existencias y aparte se le está dando preferencias a los locales cerrados.
¿Algún consejo que le quisiera dar a los estudiantes de periodismo o a personas que quieran dedicarse a esta profesión que ya está muy dejada últimamente? Bueno, los de periodismo que lamentablemente lo que más se vende es la nota roja. Así que traten de ser un poco descriptivos en ese tipo de situaciones y cuiden su salud mental si hacen eso. Y a los que quieran dedicarse a ser voceadores, pues deben de amar el negocio. ¿Usted piensa seguir aquí hasta que envejezca? Pues dependiendo de cómo se den las cosas. Si yo veo que no se puede hacer absolutamente nada, creo que sería buena idea dejarlo. Ok, muchas gracias. De nada, buen día. Bien, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rosa María Serrano, ¿Cuántos años tiene? 67. Un gusto, señorita. Bien, empezamos. Un voceador es definido como una persona que vende periódicos en la calle, pero para usted, ¿cómo podría definir ser voceador? Una persona que con su trabajo pues lucha para la vida. ¿Cómo fue que usted llegó a trabajar aquí? Ellos fueron los que me formaron esta educación y aquí obtuvimos 7 hermanos una carrera. Claro. ¿En qué época consideraría usted que fue la mejor para los voceadores? Pues de 1955 hacia atrás. Yo naciera. Fue del 55, pues ya nos enseñaron nuestros padres, pero todavía cuando estuvo Adolfo López Mateos fue una etapa muy hermosa para todos los voceadores, porque nos hacía obsequios a las mujeres, rebozos, bolsas. De acuerdo. ¿Y cuándo fue la época en la que usted consideraría en la que la profesión de ser voceador empezó a cambiar? Del 78, de 1978 en adelante. ¿Cuál fue el suceso con el que usted dijo, esto empezó a cambiar? Desde que les empezaron a retirar su pensión a los voceadores, pues pioneros, vamos a decir. Claro. Bien, ¿usted es parte de la Unión de Voceadores y Expendedores de los Periódicos de México? Sí, así es. ¿Cómo es que llegó a formar parte de ella? Por mis padres me dejaron como tutora del negocio. ¿Y cómo se puede llegar a ser si viene uno por fuera? Pues hablando con el expendio para que nos registre, pero es que antes nos daban una credencial como voceadoras, ahora nada más nos las dan como identificación. Bien, dentro de la venta que usted tiene día con día, ¿cuál consideraría que son los periódicos o revistas de mayor venta? Pues periódicos ya casi no, por el QR que han otorgado y por medio del QR pues se ha perdido la venta de ciertos periódicos. Bien, pero anteriormente, ¿cuál consideraría que eran los de mayor venta o las revistas que todavía se siguen vendiendo? El Universal, el Excelsior, el Esto, los deportivos sobre todo. Y una pregunta un poco personal, ¿cuál es su periódico preferido? Para mí, La Jornada. ¿Por la línea editorial? Sí, por la línea. Por último, ¿cuál consideraría que es el futuro de los voceadores a una visión cercana? Pues la verdad no le veo, porque pues nos cobran la anualidad 3,000 pesos, 1,500, dependiendo lo que uno esté a sus posibilidades. Ahora pues desgraciadamente con tanto vendedor aquí, si se fijan, nos tapan. Y los vendedores de las esquinas, de los dulces, ahora sí que de los que venden dulces, pues también a veces dan más caro porque nos los vienen a decir aquí. Sin duda ustedes son parte de la ciudad, por lo cual me gustaría saber, ¿se consideran parte del periodismo en México? Claro que sí, sí, de mayor antigüedad, sí.
Podríamos decir que son los precursores del periodismo o los pioneros del periodismo en México. Exactamente, de los periódicos de México. Así es. Igualmente, fue un gusto poder entrevistarla. Muchísimas gracias. Gracias a usted, joven. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Axel Iván Pérez Chavarría. ¿Cuántos años tienes? 23. Bien, ¿a qué te dedicas? Soy voceador. Bien, tengo entendido que un voceador es definido como una persona que vende periódicos en la calle. Sin embargo, para ti, ¿cómo podrías definir ser voceador? Ok, ser voceador significa ser parte de transmitir la información. No un noticiero a lo mejor, pero sí ayudar a las personas a acercarse, a que lean un poquito lo que sucede en el país, en el mundo y en todos lados. ¿Cómo fue que llegaste a ser voceador? Por herencia. Mi familia generación tras generación ha sido voceadora. Entonces pues pasó de abuelo a papá a hijo. ¿Y de casualidad sabes cuándo empezaron a vocear? ¿Por primera vez? En el año de 1923, 24, más o menos. Bien, considerando la larga trayectoria que ha tenido tu familia, ¿en qué época considerarías tú o tu familia que ha sido la mejor época para los voceadores? Entre los 80 y los 2000. ¿Por qué? Porque no había tanta información o tantos medios de información como hay ahora. En esas épocas lo que hacía la mayoría de la gente era comprarse un periódico, una revista, cualquier cosa. Ahora la mayoría lo busca en internet y ya no lo lee tanto en físico. ¿Tú eres parte de la Unión de Voceadores y Expendedores de los Periódicos de México? Sí. ¿Cómo es que llegaste a formar parte de ello? Pues obviamente con base a que vas conociendo a las personas, vas conociendo a los asociados, te vas haciendo un poquito de tu espacio para poderte unir a la unión y de voceadores, y a partir de ahí generar tu credencial y los beneficios. ¿Y cómo es que alguien que es fuera de ese núcleo de voceadores, ya que por lo que entiendo es básicamente las personas que pueden entrar son personas dentro del núcleo familiar, cómo es que alguien foráneo, digámoslo así, pudiera ser parte? Pues es cuestión de picar piedra un poquito, hacerse de contactos, empezar a conocer los lugares donde se vende, la revista y el periódico, y que nosotros los traemos. Y así se podría manejar, así podrías prácticamente unirte. Bien, una pregunta un poquito personal. ¿Cuál considerarías que para ti son los periódicos o las revistas que más se venden, y de igual forma, qué son tus preferidas? Mira, no puedo negar que los que más se venden son... ¿puedes ponerle voz? Personalmente, a mí me encanta La Jornada, El Milenio, que eso también son los que más se venden. El Universal, el Excelsior. Todos tienen, dependiendo la noticia, una gran importancia de venta. Personalmente, yo prefiero los, tanto, Jornada o como los Nota Roja, porque pues meten muchos chistes, mucha información. La nota amarilla o la nota roja es muy buena, pero a veces llega a ser un poco aburrida. Digamos que es más que nada por la nota editorial que pudieran seguir los periódicos. Ajá, exacto. Claro. Bien, ¿cuál considerarías que a futuro tomaría el papel de los voceadores en un corto plazo? Mira, la mayoría de la gente te dice que la tecnología va a ser la que va a acabar los voceadores, el periódico, la revista, pero en realidad no. Sí, el internet es un medio muy informativo, muy explícito, muy a gran extenso, y puedes saber las cosas al momento, pero es bonito tener un periódico, una revista o así. Ya prácticamente podría ser que el internet ocupe hasta cierto punto ocupe el puesto de los voceadores, pero siempre va a haber alguien que va a querer comprar un periódico. Por último, sin duda, ustedes son parte de la ciudad, por lo cual me gustaría saber, ¿se consideran o te consideras parte del periodismo en México? Ah, claro, por supuesto.
No como tal un entrevistador o un reportero o una persona que da las noticias, pero sí un medio para que la gente conozca lo que sucede tanto en México como en el mundo. Digamos que ustedes son parte entre los que lo realizan y entre los que los compran o los que se informan. Exacto. Nosotros por lo que hacemos es llevar la noticia a veces hasta casa de las personas y así poderse informar. De acuerdo, muchísimas gracias. Con esto concluimos. Como podemos apreciar, ser voceador hoy en día es una actividad muy noble que se ha venido diluyendo debido a los nuevos avances del comercio enfocados en la tecnología y a la decadencia de la comercialización del periódico, y que desafortunadamente terminará por extinguir esta forma de intercambio informativo.